En este curso abordaremos el tema de la digitalización de documentos, como una tecnología digital que ofrece grandes ventajas, convirtiéndose en una herramienta alternativa para difundir el contenido informativo de los archivos, ofreciendo acceso oportuno a la información, transparencia institucional y una mejor preservación de los documentos. El comienzo de la digitalización se dio debido a la necesidad del ser humano por almacenar y transmitir la información necesaria en distintos soportes. Antes de realizar la digitalización tal y como la conocemos hoy en día, se crearon una serie de instrumentos modificados con el transcurso del tiempo. En 1895 el instrumento utilizado se denominaba telediágrafo. Permitía transmitir las imágenes al formato digital por medio de métodos eléctricos. Su uso consistía en dibujar la imagen en una lámina de estaño empleando una tinta no conductora de goma laca con alcohol para posteriormente ser fijada en un rodillo que trabajaba como transmisor. Entre tanto, el receptor utilizaba un lápiz óptico sincronizado con el telediágrafo por el que enviaba y recibía línea a línea la imagen que pretendía digitalizarse. Este proceso de digitalización podía costar hasta media hora. Ya posteriormente, con la llegada del belinógrafo en 1913, la técnica utilizada mejoró notablemente, ya que se utilizaba una fotocelda para traspasar la imagen a través de la línea telefónica conocida como fax. En los años 40, al construirse las primeras computadoras, simplemente se agregaron números para realizar múltiples cálculos, y ya en la década de los 80 se realizaban los primeros escáneres digitales, en la que en lugar de enviar una imagen al fax, se almacenaba en una PC. Estos primeros aparatos mencionados, al capturar los documentos que pretendían digitalizarse, contenían una deficiente resolución, pero con el avance de la tecnología y el paso del tiempo han mejorado notablemente hasta la actualidad, utilizando para el proceso de digitalización sistemas mucho más innovadores y eficaces. Hoy en día cobra aún más importancia la organización archivística en su conjunto cuando se pretende realizar implantaciones tecnológicas de imagen digital, siendo vital una buena organización para garantizar el éxito de un proyecto de esta naturaleza. Desde un punto de vista metodológico, todo archivo que pretenda vincular a su operación imágenes digitales debe tener documentos previamente bien preparados, hablando de que tienen que estar clasificados, ordenados, etc., con el fin de encontrar en la tecnología una representación de dicha organización y no por lo contrario el sustituto tecnológico de una administración documental deficiente y carente de servicio. Por eso es importante marcarse en aspectos técnicos de la digitalización de imágenes, entendiendo la digitalización como un complemento que facilite el cumplimiento de los objetivos misionales de los archivos y no como un fin último de los mismos. Ha de persistir la necesidad de que los archivos y sus políticas apliquen procesos y actividades a sus documentos, para convertirlos en los nuevos centros de información de ahora, alejados de esa condición peyorativa de solo ser depósitos de papel. Por eso es importante remarcar que en cualquier implementación de procesos de digitalización de documentos en una institución requiere de marcos de referencia y directrices técnicas que evalúan en primer lugar su viabilidad y posteriormente una exitosa gestión del proceso. Es por ello que en este curso se busca que los participantes tengan la capacidad de determinar cuán útil es la digitalización, así como conocer sus buenas prácticas, evaluando los procedimientos de control de calidad y determinar las competencias y habilidades del personal involucrado. El enfoque aquí presentado hace énfasis principalmente en la migración del soporte papel, ya que este es el mayormente utilizado en nuestra institución, promoviendo el respeto por los principios y fundamentos de esta disciplina documental y planteando cómo las imágenes digitales pueden ser convertidas en un valor agregado de tecnología y no así el destino final de la automatización de los archivos. Entonces, en resumen, ¿por qué deberíamos o debemos digitalizar la información? Encontramos tres razones importantes. Como ya mencionamos en un principio, digitalizamos para mejorar o incrementar el acceso. Con ello logramos que se amplíe la disponibilidad de los documentos, refiriéndose a que estos pueden estar disponibles en cualquier momento y lugar. Se democratiza el acceso a la información, hablando de transparencia de información pública, y se logra una reunificación virtual, refiriéndonos que la documentación que puede encontrarse físicamente dispersa ahora se puede encontrar en un solo sitio virtual. Como segunda razón encontramos el facilitar nuevas formas de acceso y uso, con lo que logramos un fácil acceso a recuperación de datos, la utilización de la restauración digital como un apoyo tecnológico para mostrar contenido legible o recuperación de datos de documentos físicamente deteriorados, y también la utilización del reconocimiento de caracteres llamado OCR, reconocimiento óptico de caracteres, como una herramienta avanzada para el reconocimiento de información de la imagen en texto reconocible que facilita la búsqueda a través de buscadores de texto. Y como tercera y última razón tenemos que digitalizamos para preservar. Preservamos porque esto nos ayuda a proteger los documentos físicos que se encuentran en peligro o dañados por su uso. Llegado a este punto nos preguntamos entonces ¿qué es la digitalización de documentos? Como definición tenemos que
que la digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital. Entonces, básicamente digitalizar significa capturar y almacenar imágenes utilizando tecnología computacional que a través de un escáner saca una fotografía electrónica y convierte la imagen del documento en códigos numéricos, lo que llamamos el código binario, los ceros y unos, para que estos sean tratados por un ordenador mediante un software de captura. Y esta información digitalizada queda posteriormente almacenada en diferentes soportes que permiten guardar grandes cantidades de datos en poco espacio. ¿Y qué diferencias encontramos entre simplemente escanear documentos a lo que es digitalizar documentos? El escaneo de documentos es un proceso en el que se transforman los documentos de papel a documentos digitales y los archivos obtenidos se graban con un nombre que identifica la información. Este método presenta las siguientes condiciones. No existe seguridad, los documentos obtenidos son vulnerables a ser borrados o modificados. Normalmente se escanea varios documentos en un mismo archivo, lo que conlleva que no se tenga certeza de si el expediente está completo o no. Y para saberlo se requiere abrir el archivo y recorrerlo hasta encontrar la información buscada. No existe un método controlado y estandarizado para guardar el documento, por lo tanto cada persona que escanea puede decidir el nombre del archivo y el nombre de la carpeta en donde se guardará el documento escaneado. ¿Y cuál es la diferencia con digitalizar documentos? El proceso de digitalizar es el proceso en el cual se transforman los documentos también de papel a documentos digitales, pero primeramente se define una estructura estandarizada de campos de indexación por los cuales se podrán buscar posteriormente estos documentos por un medio de software de gestión de documentos. Con este método se obtienen los siguientes beneficios. La forma de guardado de los documentos ahora está estandarizada y obedece una política institucional que todos deben seguir y no se puede evitar. Se puede definir campos obligatorios y opcionales para la clasificación de los documentos y la información está más segura porque ahora está resguardada en un sistema institucional que permite definir permisos de acceso a la información. Y además es mucho más sencilla su búsqueda porque existe un método estandarizado para encontrarla. Como todo proceso, el proceso de digitalización necesita de un marco normativo de referencia para que pueda ser realizado de la manera más óptima. Y dentro de esta normativa encontramos una amplia variedad de normas ISO que están relacionadas unas con otras, de las que hablaremos muy resumidamente y nos centraremos a las que se refieren exclusivamente al proceso de digitalización. Como ya sabemos, las normas ISO nacen con la creación de la Organización Internacional de Normalización, ISO en inglés, que tiene un cuerpo normativo independiente conformado por los Institutos Nacionales de Normalización de 162 países. Su objetivo es promover el desarrollo de normas internacionales para todas las ramas, más que todo industriales, en la que Bolivia también es miembro de esta organización a través del IMNORCA. Dentro de estas normas referentes al manejo de documentación tenemos la ISO 3300, que la entendemos como la norma principal que acoge a otras normas relacionadas que veremos más adelante. Esta norma es la alineación de las técnicas y los procesos documentales con la metodología de los sistemas de gestión, no refiriéndonos simplemente a la implantación de un software como tal, sino a un modelo conceptual de procesos que conforman todo un sistema. Las normas 30300 tienen una relación muy estrecha con las normas de gestión de documentos, especialmente con la ISO 15489. Que se la considera como la norma fundacional de las 30300, siendo una norma fundamental que toda persona que trabaje con archivos debe conocer. Ahora, como podemos ver, existen dos tipos de normas. En la columna derecha tenemos las normas que son certificables, como las 30300, y las otras de la columna izquierda, las normas no certificables, que son más como unos informes técnicos. Como todo proceso de certificación dentro de la familia de las normas 3300, hay normas que se refieren a requisitos y normas que son directrices. Dentro de las que detallan requisitos tenemos las ISO 3301, que son los requisitos para los sistemas de gestión de documentos, y las normas 3303, que son los requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación. Y otras normas que son directrices tenemos la 3302, que es una guía de implementación para los sistemas de gestión de documentos, y la 3304, que es una guía de evaluación para las auditorías. A todas estas normas se las denomina el marco de gobernanza para los documentos, refiriéndonos a gobernanza al cómo se debe administrar mejor la documentación. Ahora, en la columna de la izquierda tenemos la normativa, que es más técnica para la implementación de procesos de gestión de documentación, en la que encontramos la normativa ISO 15489, de la que hablamos en un inicio, como la norma que se centra en los principios de gestión de los documentos y establece los requisitos básicos para que las organizaciones puedan establecer un marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de esos documentos, apoyando la política y objetivos de la organización. La norma propone una metodología específica para diseñar e implementar el sistema de gestión de documentos
documentos, definir los procesos técnicos y elaborar los instrumentos principales como el cuadro de clasificación, el calendario de conservación y las tablas de acceso y seguridad. Establecer las actividades de evaluación, medición y aprendizaje que conduzcan a la mejora continua del sistema. También destaca la importancia de los metadatos para la gestión de los documentos electrónicos y señala los requisitos que estos deberían cumplir. Como compendio de buenas prácticas de gestión de documentos, esta norma ha sido adoptada en numerosos países, la cual abre nuevas perspectivas a los profesionales de información. También tenemos la norma ISO 23081, que es la norma de los metadatos para la gestión de los documentos, que viene en 3 partes: sus principios, los elementos de implantación y conceptos, y el método de autoevaluación. También tenemos la norma ISO 26122, que trata del análisis de los procesos de trabajo para la gestión de los documentos. La norma ISO 16175, que son los principios y requisitos funcionales para los documentos en entornos electrónicos. La ISO 13008, que es el proceso de migración y conversión de los documentos a distintos formatos. Y por último tenemos la ISO 13028, que es las que ahora nos interesa, que son las directrices para la implantación de la digitalización de los documentos. Esta norma ISO es un informe técnico que establece las directrices para la creación de documentos digitales obtenidos a través de soportes no digitales, para su mantenimiento como documentos aptos para la conservación a largo plazo que los garanticen como veraces en cuanto a la validez jurídica o de prueba. Para ello, esta norma técnica diseña todos los elementos en el proceso de digitalización, detalla los beneficios y riesgos de la digitalización y va acompañado de unos anexos dedicados a los aspectos a considerar a la hora de evaluar la viabilidad de la digitalización, la lista de comprobación sobre buenas prácticas, las recomendaciones sobre metadatos y nomenclatura de ficheros, que es muy importante, y recomendaciones tanto para el control de calidad y para las habilidades que debe tener el personal. Dentro de los beneficios potenciales que detalla esta norma tenemos la capacidad de que más de una persona acceda a las imágenes a la vez, el acceso en red desde cualquier lugar en cualquier momento, una mayor integración con aplicaciones de gestión, la capacidad de transmitir las imágenes dentro de un flujo de trabajo estructurado, la capacidad de reutilizar recursos que estén limitados por su formato, como mapas muy grandes, la aplicación de métodos de clasificación e indexación coherentes para la recuperación de documentos, la posibilidad de recuperar la información ante desastres, la obtención de copias protegidas y seguras, la potencial reducción del espacio de almacenamiento físico y la posibilidad de aumentar la productividad en la organización. ¿Y cuáles son los riesgos que podemos encontrar asociados a la implementación de un proceso de digitalización? El ahorro a corto plazo de costes en espacio, que puede verse anulado al considerar los gastos a largo plazo del mantenimiento de una infraestructura digital. La tecnología y normas técnicas empleadas para crear imágenes digitales pueden afectar considerablemente la longevidad y capacidad de reutilizar las imágenes en un futuro, hablando de obsolescencia tecnológica, ya que la tecnología cambia constantemente. Los requisitos legales que pueden existir en un país que pueden limitar la capacidad de aplicar funciones de digitalización habituales como la manipulación de imágenes, etc. La destrucción de documentos físicos originales tras un proceso de digitalización, cuando hay motivos justificados para conservar estos documentos, porque pueden ser de importancia de identidad nacional o de trascendencia social o cultural. Podría no estar permitido destruir los documentos originales tras el proceso de digitalización por motivos de legislación. Por ley, algunas clases concretas de documentos deberían conservarse en su formato original y en algunos casos también conservarse con su equivalente digital durante un periodo de tiempo. En esta norma también se habla de la viabilidad, en la que nos plantea que analicemos claramente las ventajas, desventajas y las mejoras organizativas que se puede llegar a obtener. También analizar los costes del proceso, haciendo un cálculo realista, ya que digitalizar supone una exhaustiva preparación de los documentos y no siempre llega a ser una opción económica pensando en el futuro, debido a que los costos pueden llegar a ser significativos en mantenimiento de infraestructura digital. En el tema de directrices de buenas prácticas, presenta un listado de comprobación que enumera el conjunto de buenas prácticas para las organizaciones que quieren implementar las recomendaciones de la norma 13028. En sus recomendaciones sobre metadatos y nomenclatura de ficheros, este es un anexo que apunta a una serie de buenas prácticas para determinar un protocolo de asignación de nombres de ficheros, en especial para las imágenes digitales, esta que está relacionado con las directrices de buenas prácticas. En general, los nombres de ficheros tendrían que tener una serie de características como ser únicos, estar estructurados, tener un número limitado de caracteres y una serie de características que son muy importantes para su recuperación. En el tema de recomendaciones sobre control de calidad, esta está pensada para ayudar a las organizaciones a la hora de crear sus propios procesos de garantía de calidad, orientaciones sobre pruebas, normas y frecuencia de comprobaciones. En el tema de recomendaciones de habilidades del personal, este anexo apunta a los tipos de habilidades que el personal encargado de la digitalización debe tener por áreas y tareas. Está pensado en ayudar a las organizaciones a cumplir las directrices de buenas prácticas. Antes de iniciar directamente con el proceso en sí de digitalización y sus etapas, hablaremos de algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta.
Dentro de estos aspectos tenemos que es muy importante contar con los medios necesarios para iniciar el proceso de digitalización, teniendo el equipamiento adecuado, computadoras y escáneres que sean aptos para el procesamiento de imágenes. La documentación debe estar debidamente organizada, debe tener un orden lógico entendible, y bajo ninguna circunstancia se pueda digitalizar la documentación que se encuentre desordenada. Los expedientes deben estar bien clasificados por sus series documentales, teniendo la documentación bien estructurada, todo de acuerdo a las funciones que se realizan en cada una de las áreas de nuestra institución. La documentación debe estar foliada. Es obligatorio que antes de digitalizar los documentos se encuentren debidamente foliados, ya que este proceso certifica la integridad del documento. Y por último, y también muy importante, se debe digitalizar antes del inicio de cualquier proceso de empastado de la documentación, con la finalidad de facilitar el proceso de captura de imágenes, ya que la digitalización de documentos que se encuentran empastados requieren de un proceso de captura mucho más complejo y demasiado moroso. Entonces, ¿cuáles son los pasos o fases que tenemos que seguir para digitalizar? En este proceso identificamos 5 fases, las más importantes para realizar un óptimo proceso de digitalización. En estas fases tenemos la identificación de documentación a digitalizar, la preparación de los documentos, la digitalización, el reconocimiento de datos e indexación y el control de calidad. En la fase de identificación de documentos a digitalizar, se deberá identificar la documentación que se desea digitalizar, ya que el tipo de documentación a digitalizar es clave y determinante para el proceso de digitalización completo. Dentro de los pasos que encontramos dentro de esa fase tenemos que debemos seleccionar la documentación a digitalizar y establecer el alcance de la digitalización, realizar la digitalización de todos los documentos que forman parte de un expediente o una serie, decidir si todos los documentos van a ser digitalizados o no, dando prioridad a los documentos que son producidos por la oficina, que son producto de sus funciones. Identificar el soporte del documento de digitalizar, el tipo de papel, el tamaño del mismo, y de esto dependerá el tipo de escáner que se tenga que utilizar. Establecer la relación entre los documentos, tipología y series documentales del archivo. Determinar cuándo y dónde se va a realizar la digitalización en base a criterios como el tipo de documentos y la necesidad de uso y acceso a los mismos. Y por último, realizar la programación para la digitalización de los documentos, determinando el mejor momento para realizar esta actividad. Ahora continuamos con la siguiente fase, que es la fase de preparación, en la cual se preparan los expedientes a capturar, revisando uno a uno los folios, deshaciéndose de cualquier elemento que impida la captura de los mismos, que puedan entorpecer o imposibilitar el proceso de digitalización, como ser el quitar grapas entre los documentos, eliminar clips, despegar los folios, separar los documentos con varias páginas que estén unidas, girar las páginas que se encuentren invertidas, separar la documentación que se encuentre duplicada, revisar la documentación que no es estándar, como sobres y recibos pequeños, de acuerdo al tipo de captura que se quiera realizar, ya sea esta automática o manual. Foliar los documentos controlando la continuidad cronológica entre un documento y otro. Ahora, continuando con las fases, tenemos la fase de digitalización. En esta fase es también conocida como la captura o escaneo de los documentos, es en la cual se obtiene la imagen digital del documento original que se encuentra en soporte papel. En esta fase variará significativamente si los documentos se capturan uno a uno o si se hace por cada lote preparado, situando los documentos en la bandeja del escáner para proceder a la captura de todo el conjunto de los documentos que componen el lote. Las acciones a realizar en esta fase son: definir el formato de fichero que se obtendrá de la digitalización, el cual es recomendable que el formato final del mismo sea un PDF, cuando el destino sea la consulta o acceso, o formato PDF-A o TIFF, cuando el destino es la preservación digital del expediente, hablando de una conservación de 20 años a más, cuando el documento adquiera un valor histórico. Establecer los parámetros de digitalización como son la resolución y profundidad de bits. Garantizar el equilibrio entre calidad y tamaño del archivo digital. Para la carga del documento en la nube institucional, es recomendable y necesario que se cree un único fichero final multipágina por cada expediente conforme a su organización para el almacenamiento en la nube institucional. Como siguiente punto hablaremos de algunos conceptos que son elementales para entender el proceso de digitalización. Las imágenes digitales son fotos electrónicas compuestas por puntos o píxeles organizados en filas y columnas, los cuales pueden contener diferente cantidad de valores de información generando distintas modalidades de imágenes, lo que técnicamente es un entendido como profundidad de bits o modalidad de digitalización. El píxel es un punto en una rejilla rectilínea de miles de puntos tratados individualmente para formar una imagen en una pantalla o una impresora. Igual que un bit, es la unidad de información más pequeña que puede procesar un computador,
El píxel es el elemento más pequeño que el hardware y software de la pantalla o impresora pueden manipular para crear gráficos. Si un píxel tiene solo dos valores, de color normalmente blanco y negro, se puede codificar con un solo bit de información. Cuando se utilizan más de 2 bits para codificar un píxel, es posible representar un rango mayor de colores y niveles de grises. Las imágenes digitales están compuestas de miles o millones de estos puntos y por eso se califica que estos píxeles son elementos constitutivos de las imágenes digitales. Entonces, en un proceso de digitalización, ¿qué tipo de representación de imágenes podemos obtener de acuerdo al cálculo de píxeles y bits? En una imagen blanco y negro comúnmente llamada bitonal, esta está formada por un bit, lo cual puede representar dos tonos, blanco y negro. En una imagen en escala de grises que está formada por píxeles representados por varios bits de información, típicamente de 2 a 8 bits, para poder identificar el número de tonos posibles en esta imagen, se debe hacer un cálculo sencillo, elevando el número 2 a la potencia del número de bits asociados al píxel. Es decir, una imagen en grises con una profundidad de 2 bits tiene la posibilidad de representar 4 tonos, 2 elevado al cuadrado, mientras que una imagen en escala de grises con una profundidad de 8 bits podrá representar 256 tonos de grises entre el blanco puro y el negro puro. Y una imagen en color que se represente por una profundidad de bits de 8 a 24 permitirá obtener hasta 16.7 millones de colores asociados a un píxel. Las modalidades de color se especifican por los canales rojo, verde y azul, que estos combinados generarán los distintos colores. ¿Qué entendemos por profundidad de bit? Como ya hablábamos anteriormente, este concepto está determinado por la cantidad de bits utilizados para definir un píxel. Entonces, a mayor profundidad, mayor será la cantidad de tonos que se puedan obtener entre escala de grises o color. ¿Qué es la resolución? La resolución técnicamente identifica el número de puntos, píxeles, que se identifican en una unidad de medida generalizada, pulgadas. La resolución es la medida de lo detallada y precisa que es una imagen. La escala de resolución dependerá del dispositivo que se mida. La digitalización se mide en píxeles por pulgada, ppi o dpi, siendo claro que en todos los casos cuanto mayor sea la resolución, más detallada y definida será la imagen. La compresión. Entendemos por compresión a la técnica que se utiliza para reducir el tamaño del fichero de imagen para su almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para imágenes digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades informáticas y de redes de muchos sistemas. Todas las técnicas de compresión abrevian la cadena de código binario en una imagen sin comprimir a una forma de abreviatura matemática basada en complejos algoritmos. La calidad. Esta característica conjuga un amplio número de variables porque se trata no solo de características de la captura, partiendo de las condiciones del documento original, sino del tipo de salida que se tenga previsto para la imagen. Por política estándar se limita siempre el tamaño de los ficheros reduciendo la resolución, la profundidad de bits y haciendo uso de la compresión, con el objetivo de aumentar la velocidad del proceso sin comprometer demasiado la calidad de la imagen. Lo más recomendable siempre será buscar un equilibrio entre calidad y tamaño. Todas las condiciones técnicas de la captura siempre influirán en el resultado final. Otras características importantes es el formato. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de formatos? Dentro del mundo digital existe una gran variedad de formatos de ficheros de imágenes, cada uno con sus características específicas, sus ventajas e inconvenientes en relación a su capacidad de soportar distintas profundidades de bits, colores, metadatos, de aceptar o no distintas técnicas de compresión, etc. Dentro de los formatos que nos interesa tenemos el PDF. El PDF es un formato de almacenamiento de documentos compuesto de imágenes vectoriales, mapas bits y texto. Fue desarrollado por la empresa Adobe. Este es un formato que permite distintos grados de compresión, aunque siempre con pérdidas. Es un estándar muy extendido y mantiene una calidad muy buena. El PDF es idóneo para imprimir y crear documentos secuenciales con páginas múltiples. Puede generarse desde cualquier aplicación mediante la instalación de una impresora virtual en el sistema operativo. En caso de no usar aplicaciones con funcionalidades avanzadas, también tenemos el PDF-A, que está basado en el formato de PDF, que es un estándar ISO, que es utilizado para la preservación de documentos electrónicos a largo plazo. El formato TIFF. El formato TIFF es un fichero digital que acepta la compresión sin pérdidas, por lo que se conserva la información original completa. Se trata de un formato estándar y de uso libre, y es el más utilizado con fines de conservación. Proporciona una gran calidad para imágenes en color de 32 bits, escala de grises y blanco y negro. Su principal inconveniente es el alto volumen de almacenamiento que se requiere debido al tamaño del archivo que genera. El formato JPG es un formato de gran calidad para imágenes en color de 24 bits. Ofrece un alto grado de compresión, aunque este siempre es con pérdidas. Este es un formato estándar muy utilizado, pero no es recomendable para la creación de ficheros maestros. Entonces, ¿cuáles deberían ser las características técnicas mínimas para la digitalización? En este cuadro podemos ver dos tipos de digitalización que se pueden realizar.
Una destinada a la preservación a largo plazo, para documentación que se identifique como histórica, y otra para el acceso. En el parámetro de profundidad identificamos que en preservación de acceso tenemos las mismas características: texto de 8 bits, escala de grises, imágenes 24 bits a color. Ya que en nuestro ministerio comúnmente se genera información a color, lo más recomendable es que se utilice la profundidad a 24 bits a color. En el parámetro de resolución tenemos en preservación texto a 400 puntos por pulgada, imágenes a 600 puntos por pulgada o más que requieran de una alta calidad como mapas otros. En acceso tenemos texto a 300 o 400 puntos por pulgada e imágenes a 600 puntos por pulgada. En el parámetro de formato, en el tema de preservación, preferentemente en texto se utilizará el PDFA o TIFF y en imágenes TIFF. En la parte de acceso el texto será PDF, el texto con imágenes también será PDF y en imágenes el formato JPG. En compresión, en preservación, no se utilizará ningún tipo de compresión, y para acceso, primeramente se creará un fichero maestro de buena calidad, y para las copias derivadas de este, se podrá hacer uso de la compresión con la finalidad de facilitar el acceso rápido a estos ficheros en los diferentes sistemas de información. También es importante saber qué tipos de escáneres existen, sus características, sus funcionalidades, de acuerdo a los tipos de documentación que se quiera digitalizar. Un escáner es un periférico que permite digitalizar documentos, incluyendo en esta definición las cámaras digitales y cualquier dispositivo capaz de crear una representación informática de soportes analógicos. Existe una amplia variedad de equipos destinados a la digitalización, algunos con posibilidades múltiples de procesar todo tipo de documentos, mientras otros están diseñados a formatos específicos. Desde los más normales hasta los más inusuales, sin duda existe en el mercado un equipo de digitalización apropiado para una documentación que posee un archivo en particular, y lo primero que resulta importante es identificar esta relación directa entre el equipo de digitalización y los documentos que se vayan a digitalizar. Los escáneres funcionan utilizando el principio básico de transparencia de la luz. Se coloca la imagen enfrentada al bloque del lector y el cabezal lector, compuesto por el CDD, dispositivo de carga acoplada en español, es un sistema de iluminación y un conjunto de lentes que se desplazan barriendo la imagen. La luz reflejada se convierte en energía eléctrica y la velocidad del movimiento del cabezal determina la resolución. Cuanto menor sea la velocidad del lector, más información se extraerá de la imagen. Ahora, ¿qué tipos de escáneres existen? Tenemos el escáner de cama plana, que es un escáner de captura diseñado para la documentación que no puede ser procesada masivamente a través de alimentadores automáticos, debido particularmente a las condiciones físicas del soporte. A pesar de que se trata de uno de los procesos más lentos de captura documental, la mayor bondad que representa está enfocada en una agresión mínima del documento original. Los escáneres de alimentación automática. Estos son escáneres de tracción automática diseñados para el procesamiento de alto volumen de documentos. Estos tienen la ventaja de una doble lectura que puede resultar conveniente para documentos con información en ambas caras de la hoja. Esta bondad se verá ampliada si el alimentador soporta diferentes tamaños y pesos y combina alimentación justificada en varios sentidos, derecha, centro, izquierda, y si la bandeja acepta gran cantidad de hojas y provee literalmente un funcionamiento sin atascos de papel. Escáner de planos. El escáner de planos, también conocido como escáner de gran formato, es uno de los dispositivos más adecuados para la digitalización de material planimétrico y cartográfico. También existen escáneres mixtos que reúnen las cualidades de un escáner de cama plana como uno de alimentación automática. Y por último tenemos la cámara digital. La cámara digital, que también es utilizada como una opción para capturar imágenes de documentos. Las cámaras digitales modernas generalmente son multifuncionales, capaces de grabar sonido y video además de fotografías. Todas las cámaras utilizan un dispositivo CDD similar a un escáner o un sensor CMOS para transformar las imágenes o video en datos electrónicos. Las cámaras digitales son similares en clasificación a las tradicionales de película, el estándar y las reflex, diferenciadas básicamente porque estas últimas posibilitan el uso de objetivos que exponen la luz sobre un sensor de imagen. Se caracterizan porque incluyen un sensor de mayor tamaño que las cámaras compactas, lo que permite capturar distancias focales mayores y con ello obtener un mayor control sobre la profundidad de campo. Por su parte, las cámaras estándar reúnen la mayor parte de las cámaras del mercado, a pesar de que la tendencia se inclina a hacerlas cada vez más potentes y funcionales en términos de capacidad y función de la calidad de fotografías que se obtienen, en la que también podemos incluir las cámaras digitales de los celulares, que cada vez también son mejores. Una vez se ha hecho la captura del documento, continúa la fase de reconocimiento de datos. Esta está relacionada con la digitalización y en muchos casos se la realiza de forma simultánea en el tiempo. El objetivo de la misma es la extracción de información relevante contenida en el propio documento, con el fin de facilitar su tratamiento posterior. Esta información constituirá metadatos que se incorporarán en el fichero digital y se realizarán las siguientes tareas. Seleccionar el tipo de reconocimiento que se va a llevar a cabo. El primer tipo de reconocimiento es el manual. Este es el caso más sencillo. Una vez digitalizado el documento, se teclean los datos significativos, identifican al documento en la aplicación de gestión correspondiente.
El reconocimiento automático. Este tipo de reconocimiento hará uso de técnicas para la extracción automatizada de los datos significativos del documento, o en otro caso toda la información contenida en el documento será reconocible. Existen diferentes técnicas para llevar a cabo un reconocimiento automático. La utilización del OCR es una tecnología que proporciona la habilidad de convertir imágenes de caracteres en letra de máquina en caracteres capaces de ser interpretados o reconocidos por un ordenador. La utilización del ICR. La tecnología ICR proporciona la habilidad de convertir caracteres en letra manuscrita en caracteres capaces de ser interpretados o reconocidos por un ordenador. Esta opción es similar a la anterior. Entonces, ¿cuáles son los metadatos principales que se realizan a través de un reconocimiento manual? Cuando se realiza una indexación manual, se denominará el fichero creado de acuerdo a las siguientes características. Para la denominación del fichero digital se tendrá un mínimo de 5 caracteres y un máximo de 70 caracteres, siendo lo más recomendable un intermedio de 30 caracteres para tener un resultado óptimo. El nombre del fichero debe ser único, preciso, específico y fácil de recordar, de tal forma que se pueda buscar el documento por medio de un sistema informático y este sea ubicado en el menor tiempo posible. No debe incluir guiones ni espacios si es necesario. Evitar el uso de pronombres como el, la, los y preposiciones como den, en, por y para, puesto que agregan un número mayor de caracteres al nombre del documento. Se sugiere usarlos en caso de que sea fundamental para su identificación. Usar mayúsculas al inicio del nombre del documento. Si el nombre del documento es compuesto, usar la letra mayúscula al inicio de cada palabra inicial e inicio de cada palabra compuesta. Evitar el uso de acrónimos o abreviaturas. En el caso de siglas se sugiere utilizarlas de uso común. No se debe utilizar caracteres especiales como barras, porcentajes, tildes, etc. Y para la denominación de metadatos internos en el fichero digital hay 3 campos fundamentales que deben ser llenados. Uno es el título. En este campo se transcribirá el nombre del documento haciendo una transcripción completa del mismo. En serie documental o asunto se rellenará el grupo documental al que pertenece o al asunto del que trata el documento. En el campo de unidad productora o autor se llenará el órgano productor del documento o autor. La siguiente fase y en la que se concluye el proceso de digitalización es el control de calidad. El control de calidad consiste en verificar qué tanto la imagen digital como los datos significativos obtenidos en el proceso de digitalización son fieles al documento original en papel y cumplen con los requisitos mínimos de calidad. El mismo abarca procedimientos y técnicas para verificar la calidad de los documentos digitales. Si durante esta fase se determinara que la digitalización no ha sido correcta, por ejemplo, que el documento no es legible o presenta la calidad mínima suficiente, se deberá realizar una nueva captura. Las tareas más significativas a realizar en la fase de control de calidad son: establecer un programa de control de calidad donde se definan en detalle todos los pasos para comprobar que la digitalización ha sido correcta, así como los requisitos mínimos que deben cumplir las imágenes digitalizadas. Se definirá el alcance de control de calidad determinando si se inspeccionarán todas las imágenes o solamente un subconjunto de prueba. Se determinará si el control de calidad se va a realizar de forma manual, ya sea visual o de forma automática a través de un software especializado para ello. Se realizará el seguimiento de la digitalización, en la que se recomienda se hagan registros de seguimiento estadísticos en los que se indiquen el número de documentos digitalizados y otros aspectos. Y con esto concluimos el curso en el que abordamos un poco de historia, normativa y sobre todo la parte técnica de los procesos de digitalización, sin antes recalcar que la digitalización es un proceso altamente importante en una entidad, que es el reflejo de una buena organización documental en base a estándares normativos y que nos dará grandes beneficios en un rápido acceso y de conservación del patrimonio documental que se custodie.